Damos la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores a la jornada 8M por la igualdad de género, en conmemoración del Internacional de la Mujer con el tema Transactivismo y Derecho, que será moderado por nuestra compañera y estudiante de la Facultad de Derecho, Marlene Segura. Muy buenos días a todos. A nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, les damos la más cordial bienvenida a esta última mesa matutina de las jornadas 8M, hoy con un tema muy importante para el derecho porque, pues pudiéramos decir, ha sido un objeto del derecho abandonado, como es el transactivismo. Y es un tema muy importante en el ámbito de los derechos humanos porque si algo ha distinguido a este tema ha sido el tema de la discriminación realmente, ¿no? Es para nosotros los abogados que tenemos que dar respuesta a las necesidades sociales para que haya una convivencia adecuada, para que el ser humano tenga una vida digna, pues este tema se vuelve primordial. Tan es así que los alumnos de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho propusieron justamente esta mesa, la coordinaron y la moderan. Vamos a escuchar las voces de Luana Marián López, de Ilsa Aguilar y de Carla Alejo Guevara, quienes nos transmitirán sus experiencias y escucharemos con toda la atención y con todo el respeto. Cedo el uso del micrófono a Eric Moreno Zúñiga, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Adelante, Eric. Hola, muy buenos días a todas y todos. Hoy es un día muy especial para nosotros, para nosotras y nosotros los integrantes de la Comisión de Género, porque tenemos por primera vez, no solo en la comisión, sino en la facultad, se tocará el tema del transactivismo y derecho, la importancia del trabajo de las personas trans en la búsqueda de la identidad y el reconocimiento como seres humanos. El día de hoy estamos muy emocionadas y emocionados con esta conferencia. Sin más por el momento, les dejo con nuestra gran moderadora Marlene Segura. Muchísimas gracias. Buen día a todas las personas que nos ven el día de hoy en el marco de la jornada del 8 de marzo por la igualdad de género organizada por la Facultad de Derecho. En este módulo tendremos el conversatorio Transactivismo y Derecho, mismo que versará sobre mujeres transactivistas que desempeñan su labor desde distintos ámbitos muy valiosos. Cabe destacar que para ello este foro se honra de contar con la presencia de diversas mujeres trans de distintos países de América Latina para visibilizar una causa que debe de resonar no solo en la región, sino en el mundo entero. En este sentido, me permito presentar a cada una de ellas. Tenemos a Luana Marián López Reta. Ella es una mujer trans argentina, es coordinadora de la Comisión de Diversidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Zona Norte, el cual es un órgano consultivo de la ONU y de la OEA. Asimismo, es presidenta regional Malvinas Argentinas de Vanguardia Feminista, es promotora territorial de géneros y diversidad del programa Tejiendo Materia del Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, es secretaria nacional de gestión de Red Diversas Positiva, es militante de diversidades peronistas, es integrante del Frente Federal Travesti Trans, es columnista de diversidad en FM, la UNI 91.7, es estudiante de licenciatura en Trabajo Social y además es propietaria de Sonorrent, cuestión que abordaremos más adelante. Bienvenida, Luana, un gusto contar con tu presencia. Asimismo, contamos con Carla Alejandra Solís Guevara. Ella es una mujer trans salvadoreña. Es abogada, defensora, activista de los derechos humanos, cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo, un posgrado superior en Derechos Humanos del Claxo Argentina, un posgrado en Género y Democracia de la Colectiva Feminista y la Universidad del Salvador. Es directora ejecutiva de la Asociación Colectivo Alejandría El Salvador,
Es miembro de la Mesa por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, es secretaria jurídica de la Federación Salvadoreña LGBTI, es representante de la población trans del Mecanismo de Coordinación del País para la Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, y es impulsora de diversas reformas a las legislaciones de su país para el reconocimiento de los derechos. Bienvenida, Carla, un gusto contar con tu presencia. Por otra parte, tenemos a Katy Eliana Parra Apablaza. Ella es una activista trans chilena, es presidenta de la agrupación Traves Chile, es presidenta de esta agrupación para personas migrantes de la tercera edad con enfermedades terminales en situación de calle y en abandono. Asimismo, es colaboradora en el colectivo Justa Memoria, donde se han difundido diversos contenidos relativos a los derechos de las personas trans, y es una mujer trans que además vivió momentos históricos en su país, como lo fue un golpe de Estado, cuestión en la cual abordaremos y ahondaremos más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Katy, un placer contar con tu presencia. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Ilsa Bautista. Es una mujer trans activista mexicana, cuenta con estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se desempeña en el activismo y la defensa de derechos humanos de personas con VIH y además profundiza en los derechos humanos de las personas trans. Es presidenta de Queretrans, una colectiva de personas trans y no binarias. Bienvenida, Ilsa, muchas gracias por estar aquí. Ahora bien, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e independientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben de ser motivo de discriminación o abuso. Extracto de los principios de Yogyakarta. En esta fase 1 de este conversatorio abordaremos el transactivismo. Las personas transactivistas luchan por la reivindicación de sus derechos y el reconocimiento de las personas trans en todos los aspectos sociales. Su participación es imprescindible para eliminar estereotipos y estigmas que, pese al pasar del tiempo, persisten y pueden devenir en conductas como la violencia y la discriminación. Atendiendo al gran perfil con el que cuenta cada una de las invitadas, podemos constatar que llevan una vida llena de lucha. Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en este tipo de espacios que son indispensables para crear sociedades más conscientes, más igualitarias y libres de discriminación. En este sentido, en esta primera fase me gustaría empezar por preguntar a cada una de ustedes sobre su historia personal y su activismo. Cuestiones sobre cómo fue transicionar y llegar hasta este punto, qué las llevó a impulsar esta causa de manera que generara efectos positivos para más personas trans en su entorno, y bueno, son libres de desarrollar su respuesta. Si les parece, comenzaremos en el orden de presentación. En este sentido, me permito reconocer a Luana Marián para que responda a estas preguntas. Adelante, tiene el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. En primer lugar, quiero agradecer el espacio, la posibilidad de participar, la invitación. Bueno, respondiendo a la pregunta concretamente, mi transición fue más de grande, ¿sí? Lo que decimos de más mayor. En esa transición, reconozco que justamente al haber transicionado más tarde, fui beneficiada, entre comillas, con ciertos privilegios que el resto de nuestro colectivo generalmente, por lo menos es la realidad de nuestro país, y yo creo que debe ser una realidad compartida por América Latina entera. Nuestro colectivo generalmente tiene la imposibilidad de acceder a la educación y bueno, al empleo y a todo lo que ya sabemos. En ese contexto, bueno, reconocí siempre que yo fui privilegiada
Y cuando transicioné, yo lo primero que noté es que dentro de nuestro colectivo había una enorme deficiencia en cuanto al reconocimiento de derechos por parte del Estado, fundamentalmente. Cuando noto esto, yo ya venía militando dentro del colectivo LGTBIQ, y dije, bueno, creo que es imperioso que esta militancia se haga carne de las vulneraciones, las discriminaciones, las exclusiones que el colectivo ha sufrido históricamente. Entonces, como que me involucré más, busqué ahondar en conocimientos, en materiales, en herramientas para la lucha, y bueno, acá estamos. Desde mi lugar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, me involucré bastante con... desde los principios de Yogyakarta en adelante, qué significan esos principios y qué significa el derecho humano a la identidad como derecho inicial o derecho fundamental para habilitar otros derechos. Así que básicamente, no sé si responde tu pregunta esto. Claro que sí, Luana, muchísimas gracias por compartir esta parte importante de tu vida. Ahora damos el uso de la voz a Carla para responder a estas preguntas. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Marlene. Un saludo a todas, todos y todes, y especialmente a aquellos que nos están sintonizando también a través de Facebook Live. Bueno, creo que la mayoría de mujeres trans, de alguna manera, desde nuestras concepciones, desde que estamos, creo que en una edad menor, sufrimos discriminación en el transcurso de nuestras vidas, aún muy a pesar de todo, independiente de la transición que en algún momento hacemos de nuestra vida. De mi parte, yo quizás igual que Luana, comencé ya a una edad media, como a los 25 años, a pesar de que a los 20 años yo ya me hormonizaba, aunque no tenía todavía mi expresión de género como tal, ¿verdad? Pero sufrí una exclusión, como ya lo dije, como todas las mujeres trans de alguna manera sufrimos desde que estamos en nuestras familias, por ejemplo, o que estamos en las escuelas, en los colegios, que sufrimos una vida de discriminación todos los días. Sufrimos bullying. De mi parte, por ejemplo, cuando estaba en segundo grado, aquí el segundo grado es una persona que tiene una edad más o menos aproximada de 8 o 9 años. Yo sufrí una violación por parte de mis compañeros, ¿verdad? En la escuela, y no pude denunciar, porque realmente, te imaginas, estamos hablando de las épocas de finales de los 80, ¿verdad? Cuando en el país no teníamos ni la más mínima idea, por ejemplo, de qué era una mujer trans, porque este movimiento de mujeres trans antes se les conocía como personas travestis, ¿verdad? Pero este movimiento trans empezó a surgir más que todo a finales de los 90, al principio de los 2000, ¿verdad? Donde fue prácticamente dándose a conocer lo de la que era una mujer trans. Entonces, sufrí, quizás tuve el privilegio de tener una madre soltera que nunca me dio la espalda, a pesar de que comencé mi transición, nunca me dio la espalda, ¿sí? Fue difícil también la transición porque tuve que romper muchas veces con familiares, amigos, no tuve acceso a laboral, por ejemplo, perdí mi empleo cuando yo comencé mi transición, perdí mi empleo, ¿verdad? A mí me quitaron del trabajo. Entonces, mi activismo lo comencé, bueno, quizás lo comencé ya por el 2011, ¿verdad? Con una invitación del movimiento de mujeres trans en El Salvador. El movimiento de mujeres trans
en El Salvador empezó a formarse allá por el 2005, 2006, ¿verdad? Donde todavía a las organizaciones en esos años se les negaba la personería jurídica porque decían que las organizaciones conformadas por personas trans rompía la moral y las buenas costumbres que habían en el país. En este entonces gobernaban gobiernos de derecha aquí en El Salvador hasta el 2009. En el 2009 entra por 10 años un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces, y a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional del país, ¿verdad? Le dice al Ministerio de Gobernación en ese momento de que el hecho de que personas se quieran asociar libremente, y en este caso eran personas travestis, porque así se les llamaba en ese entonces, en la sentencia, ¿verdad? Les dice de que no es una limitante para poder asociarse, ¿verdad? Sino porque no lo prohibía la ley y que la moral y las buenas costumbres era algo subjetivo, ¿verdad? De que no dependía muchas veces del ser una persona travesti. Entonces se empiezan a generar cambios en las políticas públicas en el 2009 y se tienen pequeños avances, ¿verdad? En esto. Entonces, desde ese año yo comencé en el activismo hasta el día de ahora, ¿verdad? Que continúo en la lucha, ¿verdad? Para generar estos cambios políticos que existen en el país, ¿verdad? Y que en la actualidad estamos teniendo pequeños retrocesos, ¿verdad? En materia de derechos humanos de las personas trans. Muchísimas gracias, Carla, por compartir esta parte tan importante de tu vida, no solo personal, sino también profesional. En este sentido, damos la palabra a Katy para que nos conteste a esta misma interrogante, por favor. O disculpen, si mientras esperamos a Katy puedo yo intervenir, dando respuesta, ¿sí? Claro que sí, Isa. Bueno, primero una disculpa por la intermitencia en mi cámara, pero es que la verdad es que se me cruzaban algunas actividades y estoy haciendo lo posible para estar en ambas. Yo quiero mencionar, yo tengo 31 años, ¿no? Entonces es relevante porque habla de no solo una trayectoria de activismo, sino también una trayectoria de vida. Cuando yo cumplo la mayoría de edad, ¿no? Es decir, empiezo a tener un poquito más de derechos, si lo vemos en ese marco, y puedo tomar decisiones por mí misma. Incluso tengo la categoría de ciudadana y puedo promover algunos trámites. Yo en esas fechas sí ya me asumía una persona trans, porque cuando yo tenía 17 años, recibo un diagnóstico de salud, ¿no? De una enfermedad crónica, y eso pues me acerca a organizaciones de la sociedad civil donde había grupos de paro, ¿no? Y luego, pues yo estaba estudiando la licenciatura y en 2011, o sea, yo tenía ya 21 años y es cuando empiezo a tomar hormonas. Y luego en 2013, 2014 empiezo a hacer trámites, ¿no? Desde esta calidad de ciudadana, para que en la ciudad donde yo nací y donde está registrada mi acta de nacimiento, se hiciera la modificación de mi nombre y de mi sexo. Fue un juicio el que se promueve, digo, yo tengo que ver en ello, pero también me dejo acompañar por un abogado y por una organización civil. Antes de que yo llegara a ese acompañamiento, o como le llaman en derecho, a esa estrategia, yo empecé a tocar primero puertas en el registro civil pidiendo que hay un trámite que se llama rectificación de actas y que no me lo podían negar, y que si me decían que no, que me lo respondían por escrito. Esa negativa por escrito pues me permite después tocar puertas en la Defensoría de Derechos Humanos y finalmente en el Tribunal
sí, de Justicia del Estado de Querétaro. Entonces, ahí, digamos, hay un alto, ¿no? En esta trayectoria de activismo, que yo también me he puesto a reflexionar, y no es que yo o mi activismo surge a partir de todo esto, ¿no? Porque creo que el activismo como tal también se acompaña de ciertos sentimientos altruistas, ¿no? Que tenemos a lo largo de nuestro crecimiento. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando iba en la secundaria, participar en actividades de voluntariado. Y ya para cerrar esta pequeña intervención, ahorita, digamos, mi activismo se ha concentrado en solicitarle a la diócesis de Querétaro como persona moral que rectifique mi nombre en mi acta de fe de bautismo. Claro que la respuesta fue negativa, pero pedí una solicitud de protección de datos al INAI, que es una institución acá en México, ¿no? que tiene que ver con estos derechos de acceso a la información, de rectificación, de cancelación o de oposición, ¿no? que los conocen como derechos ARCO. Y en este mes, digamos que ya tendría que dar una respuesta a este instituto. Y ahí lo dejo para que después me sigan haciendo preguntas. Muchas gracias, Ilse. Katy, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Disculpe que la tecnología me traiciona. Katy, se escucha un poco de eco en tu micrófono. ¿Cómo lo tengo que ver? Ay, no sé cómo cortar todo esto. Perdón, Katy, si estás en dos dispositivos, lo que tenés que hacer es silenciar el donde tenés la cámara y solamente dejar abierto el micrófono de la otra. ¿Ok? Silenciar micrófono y sonido. Y dejar abierto el sonido en un solo artefacto. Si les parece pertinente, podemos dar unos minutos a que Katy resuelva esa cuestión técnica y entonces pasamos con Luana de nueva cuenta. Luana, dentro de tu semblanza, tú te autonombras la papá, así, de 2 hijos. ¿Nos quisieras platicar un poco cómo fue tu transición dentro de ese entorno? ¿Cómo influyó en tu vida familiar? Todo lo que quieras abordar respecto a eso, por favor. Sí, cómo no. Realmente cuando yo tomo la decisión de expresarme públicamente, digamos que una es trans de nacimiento, eso es un hecho. Yo a los 4 años sabía quién era. Mi madre se encargó de que no lo expresara. Y ese mandato siguió y por limitaciones propias yo tuve que esperar que muriera mi madre. Y aún así dejar pasar un par de años. Cuando tomo la decisión, mi mayor temor, a ver, en ese interín, obviamente inventé un personaje, viví una vida que no era la mía, hice de señor hetero cis, me casé, tuve 2 hijos. Cuando yo finalmente, después me divorcié, etcétera, etcétera, hace 8 años y medio que estoy en pareja con mi marido actual, cuando decido expresarme, mi mayor preocupación era cómo le iba a tomar mis hijos, cuál iba a ser la reacción. El mayor de mis hijos no convive con él, tiene 23 y el menor tiene 20, cumple 21 ahora. En ese momento el menor estaba con 18 y convivía conmigo y con mi esposo. Entonces un día lo siento acá al lado mío, exactamente yo estaba en este lugar y él estaba sentado aquí a mi derecha, un poquito más atrás. Y empiezo a tratar de explicar
qué sucedía. Y le digo, mirá, habrás notado que hay ciertos cambios, bueno, porque yo había cambiado la vestimenta, había cambiado ciertas cuestiones de imagen, de expresión, y trataba de encontrar las palabras y yo daba vueltas y vueltas y vueltas y no podía concretar la idea. Y en un momento giro para mirarlo, porque él estaba un poco más atrás, y lo veo, cruzado de brazos, echado hacia atrás, con una sonrisa socarrona en el rostro, y me dice, yo estoy esperando que me lo digas vos. A lo que le respondo, me estás torturando. Perfecto. Me dice, lo único no sé cómo te voy a tratar. Le digo, como vos quieras. Entonces eligió tratarme por mi nombre. Y ningún problema. Después, bueno, nada, participamos en ¿Quién quiere ser millonario? En la edición local, y él fue, y el presentador le pregunta cómo lo vivía él, y él dijo en cámara, lo que me importa es que ella sea feliz. Bueno, eso causó también un pequeño revuelo a nivel nacional, salimos en varios medios y demás, porque, claro, la visión de un adolescente o posadolescente con esta cabeza que tienen hoy estas generaciones, como que cambia un poco el paradigma. Entonces, fue como una revolución, y a la vez para mí fue como una caricia al alma. Me ratificó que era lo correcto, porque siempre digo, no se puede estar bien con les otros, con los demás, con les demás, si no se está bien con sí misma. Y no se puede estar bien con sí misma si una está inventando una identidad que no es. Entonces, desde ese lugar, como que, bueno, abrió ciertas puertas y sirvió para mejorar inclusive relaciones. Así que, nada, más que positiva. La madre de mis hijos hace años que vive en otro país con su pareja actual, así que no tengo mayores conflictos ni cruces con ella. Y después, bueno, mi pareja desde siempre supo sobre mí, y siempre me apoyó y me acompañó. Y cuando yo tomé la decisión, le dije, bueno, creo que este es el momento. Me dijo, bueno, estoy con vos, dale para adelante. Y nada, acá estamos. Muchas gracias, Luana. Creo que tu participación nos deja bastante clara la importancia de tener entornos familiares seguros y de poder ser y expresarse de la manera que la persona lo desee, teniendo este soporte familiar. Ahora procedemos con Carla. Carla, tú en la participación anterior abordas haber sido sujeta de distintos tipos de violencia, pero en particular nos interesaría saber cómo fue desenvolverte en el aspecto laboral siendo una mujer trans. Gracias. Bueno, yo trabajé en empresas privadas antes de comenzar mi transición. Completamente, más sin embargo, yo ya me hormonizaba, como ya lo decía, a los 20 años. Entonces, de alguna manera, mi cuerpo había comenzado a cambiar un poco, mis pechos empezaban a crecer un poco, usaba un poco de maquillaje a veces para ir a trabajar y todo. Entonces, de alguna manera, mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Mi jefe, llamaron la atención de las cosas que estaban pasando. Entonces se preguntaban cómo es que yo, a pesar de usar ropa que en el común, ¿verdad? Es ropa que usan las personas masculinas, ¿verdad? O sea, eh, en el común eso, y de fijarse que yo tenía de alguna manera senos, la gente se preguntaba muchas cosas. Mi trabajo siempre lo desempeñaba bien, sin embargo, hubo un momento allá por el año del 2003,
2003-2004, que a mí me llamaron a recursos humanos y prácticamente me despidieron. Nunca me dijeron que realmente era por mi identidad, ¿verdad? Sino que siempre se inventaron otro tipo de situaciones, pero más sin embargo adelante pues me di cuenta que había sido principalmente por eso, porque mi trabajo era bueno, ¿verdad? Era tan bueno que muchas veces hasta me ponían carga extra de trabajo, que al final no sabía si al final me ponían más carga extra de trabajo para desesperarme y yo irme, o me ponían carga extra de trabajo porque era muy buena, ¿verdad? La verdad que nunca lo entendí, pero sí em, tuve ese problema, ¿verdad? Luego, después de eso estuve haciendo una pequeña pasantía como de 4 o 5 meses también en otra empresa, ¿verdad? Mucho más pequeña en la cual estaba. Sin embargo, pues esa empresa cerró. Cuando esa empresa cerró, yo tuve la oportunidad de dedicarme a un negocio propio, ¿sí? Puse en ese momento, en ese entonces estaba mucho auge los llamados cibercafé, ¿verdad? Donde la gente llegaba y navegaba. Actualmente existen, pero quizás en otra medida. Entonces puse un cibercafé, ¿verdad? Y eso de alguna manera me dediqué casi alrededor como de 8 años, que la cual pude mantenerme a mí misma porque mi propia jefa prácticamente era yo. Pero ahí fue donde yo aproveché, ¿verdad?, a comenzar mi transición totalmente. O sea, o mejor dicho, a terminarla totalmente. Porque ahí fue donde dejé yo crecer mi cabello, empezar a cambiar bueno, terminé con toda mi transición hasta que fue en el año 2011 en el cual yo ingreso al activismo, ¿verdad? A través de, en ese entonces, la organización a la cual yo pertenezco, que es Colectivo Alejandría, ¿verdad? Estaba fundándose en ese año 2011 y yo me meto de lleno. Obtenemos nuestra personería jurídica en el año 2012 y desde ese año para acá yo estoy trabajando bajo la dirección ejecutiva de la organización. Cabe recalcar que ese mismo año, en el 2012, a mí, con todo ese trabajo que de alguna manera yo estaba desempeñando ya en la protección, en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, me impulso o tomo la iniciativa, mejor dicho, de estudiar la carrera de la licenciatura en ciencias jurídicas, porque aquí en El Salvador así se llama, no se llama eh, carrera de derecho, ¿verdad? Sino que se llama licenciatura en ciencias jurídicas y retomo, ¿verdad? La carrera, ¿verdad? Y yo me gradúo en el 2019, ¿verdad? Igual es un proceso bastante largo que quizás no alcanzaría el tiempo también por todas las situaciones que pasé estudiando en la universidad, ¿verdad? Pero de alguna manera yo recuerdo, por ejemplo, las palabras que me dijo en su momento la directora, la directora de la Facultad de Derecho, cuando yo ingresé ese año, y que tuve los primeros problemas con ciertos catedráticos de la universidad por el hecho de que yo estaba estudiando ahí como una mujer trans, porque era la primera mujer trans que estaba estudiando en una universidad privada, y me dice, vas a tener todos los problemas habidos y por haber, pero tú tienes que enfocarte en algo, terminar tu carrera. Y ahí sí fue donde yo me enfoqué, ¿verdad? Y en el año 2019, pues yo me gradué de la licenciatura en ciencias jurídicas y comencé mi proceso de la obtención de la tarjeta de abogado en el país, porque aquí es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza la abogacía, ¿verdad? Y actualmente, pues, terminé todos mis estudios, ¿verdad? Eso es quizás parte de mi experiencia laboral que he tenido. Muchas gracias. Es admirable la forma en que te desempeñaste en este aspecto, pese a las adversidades que, por supuesto, no deberían de existir. Lamentablemente, la discriminación laboral hacia las personas trans es un problema social actual, regido por la transfobia, por la ignorancia y dejando de lado que todas y todos tenemos derecho a un trabajo estable en condiciones de igualdad. Muchas gracias, Carla. Katy, ¿nos escuchas? Katy. Me parece que Katy aún no está disponible, sin embargo, reservamos su participación para dentro de unos momentos que pueda abonar a esta discusión.
este sentido, reconocemos de nuevo a Ilsa. Ilsa, tú comentabas en tu semblanza una situación muy importante, que es la Fundación de Queretrans, una organización muy importante que ha tomado parte de las decisiones aquí en un estado que enfrenta un retroceso y en una entidad que es Querétaro que sigue siendo conservadora. ¿Cómo tú lidiaste con estos problemas? Tienes la Pues palabra. mira, sí, yo, aunque soy originaria de la ciudad de Querétaro, o sea, me estoy refiriendo al municipio, de un estado de 18 municipios, yo me tuve que salir un rato, ¿no? Del estado, como también verlo desde afuera. Y claro, esto tiene implicaciones porque el decir que soy originaria es que mis lazos o mis vínculos familiares siempre están ahí y esos no se deshacen, ¿no? Pero a la distancia, pues por teléfono a veces, y más ahora con la pandemia, lo sabrán, ¿no? Las relaciones sí se modifican cuando no hay relaciones cara a cara. Entonces yo tuve que regresar a la ciudad de Querétaro, como para que la misma convivencia me hiciera volver a conectar con estos vínculos. Y yo antes de eso, pues, había participado en varios espacios, ¿no? Como activista, pero no como representante legal de una organización. Incluso fui parte de la fundación de una organización que se enfocaba al tema de VIH, pero pues yo no era representante legal, ¿no? Y entonces eso sí tiene implicaciones porque a final de cuentas, pues, aunque haya aparentes consensos, ¿no? Quien tiene el peso legal o esta carga como representante, pues puede tener la decisión de hacer o no las cosas, ¿no? Al final sí hay rupturas y por eso, con ese sentimiento, a manera individual, yo quise seguir agrupándome con otras, con mis pares, ¿no? Pero no porque, pues digo, yo tengo esta, digamos, intersección de que también las personas con VIH son pares, pero las personas trans también son pares. Y habemos muy poquitas personas como con estas dos realidades, porque la tasa de mortalidad es muy fuerte, ¿no? En las personas trans con esta condición de salud. Y bueno, entonces resulta que me empiezo a conectar con otras personas también de aquí de la ciudad de Querétaro, y algo que nos conectó mucho es que teníamos experiencias de paso por la universidad, ¿no? Es decir, yo pasé por la universidad, otras personas también, y entonces eso como experiencia común nos fortalecía y nos generaba mucha empatía. Entonces decidimos agruparnos en el marco de una actividad que se llamó la primera remembranza trans en la ciudad de Querétaro, porque ese formato de actividad no es nuevo, digo, se empezó a replicar primero en Estados Unidos, luego en las ciudades fronterizas como California, es decir, Tijuana, Mexicali, y luego también creo que en Oaxaca y Ciudad de México, por ser una ciudad también muy grande, actividades donde se rememoraba, ¿no? A las personas que habían sido asesinadas. Y claro, eso también detrás tenía una tarea de observar, ¿no? O de contabilizarnos. Y nos dimos a la tarea de que cuando organizas un evento de esa magnitud, o sea, una remembranza, ¿no? Y convocas y haces una jornada, en términos de cómo interactúas con otras instituciones, sí necesitas que haya una organización. Y ya no queríamos ser como la piecita el comodín de muchas organizaciones, y decidimos agruparnos, y así fue como surge Queretrans. Por eso Queretrans nace un 3 de octubre del 2019, que ese año fue la primera remembranza, y finalmente logramos constituirnos legalmente un 30 de noviembre de 2020. Y ahorita, por eso estoy en intermitencia, porque estoy en el SAT
tratando de sacar el RFC de Querétaro. Y ahí corto mi participación y continúo. Sí, oye, me dice mi tía Blanca que sí, ay, de verdad. Muchas gracias, Ilsa. Katy, ¿ya nos escuchas por ahí? Creo que Katy aún no nos escucha, sin embargo vamos a pasar a la segunda fase, donde vamos a abordar la cuestión de los derechos de las personas trans. La maestra Angie Rueda indica que conforme se ha ido incorporando al debate de los derechos humanos y como parte del cambio social, ha comenzado a hacerse referencia a la situación de las personas LGBTIQ+, en declaraciones y procedimientos no solo del sistema universal, sino también del regional de derechos humanos, en los que se consideran tanto sus condiciones de vida como también la falta, reducción o menoscabo que tienen en el acceso y ejercicio de sus derechos humanos. El primer instrumento en la materia fue la Declaración Internacional de los Derechos de Género, aprobada y adoptada en 1993 en Texas. Entre los derechos considerados de esa declaración se ubican, por ejemplo, el derecho a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel del género, el derecho a determinar y modificar su propio cuerpo y el derecho a un servicio médico competente y profesional. A la fecha existen distintos instrumentos internacionales que establecen las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los estados. Sin embargo, muchos de ellos no son de observancia obligatoria, por lo que los estados pueden o no implementar sus disposiciones. Asimismo, es importante hacer mención del contexto relacionado con los derechos, que hace que la tutela efectiva de los derechos de las personas trans que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización y diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales sea un eje de acción a fin de impulsar estos derechos. En este sentido, pregunto a nuestras invitadas, ustedes como mujeres trans que viven la realidad en carne propia todos los días y además como activistas pueden advertir la situación y la forma en que otras personas lo hacen, ¿qué podrían decirnos acerca de cómo es ser una persona trans en sus respectivos países? ¿Existen las herramientas suficientes brindadas por el gobierno para atender a las diversas problemáticas que padecen? ¿Cómo ha sido este camino en busca del reconocimiento de sus derechos? ¿Podrían decirnos tal vez si existe una igualdad jurídica y si el reconocimiento de la identidad va en adelanto en sus países? Saben que las preguntas quedan abiertas para efecto de que las contesten libremente. Adelante, Carla, tienes el uso de la voz. Gracias, Marlene. Bueno, en El Salvador, por ejemplo, como ya más o menos venía hablando, todavía antes del 2000, en el 2008 todavía se negaban algo tan sencillo como eran las personerías jurídicas a las organizaciones de sociedad civil conformadas por personas LGBTI, ¿verdad? Y fue hasta el 2010 que con el gobierno de izquierda se crea la Secretaría de Inclusión Social. Esa Secretaría de Inclusión Social tiene una dependencia que se llamaba en ese momento la Dirección de Diversidad Sexual. Esta Dirección de Diversidad Sexual era una dependencia directamente de la Presidencia de la República en ese entonces. Se crea el Decreto Ejecutivo 56, que prohibía todas las formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de el órgano ejecutivo. Es decir, solo era vinculante nada más para los ministerios que conforman, la Presidencia de la República y algunas autónomas y semiautónomas que hay en el país. También se crea el decreto ministerial 202, que era del Ministerio de Salud, que en el Ministerio de Salud es donde se ha tenido, digamos, más avance en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, no como una salud integral, sino que más o menos tiene que ver mucho, por ejemplo, el VIH, porque si bien es cierto, la población LGBTI
no es de alguna manera algo que se le deba de medir solamente por el tema del VIH, pero sin embargo podemos decir también que por medio de esas subvenciones que se dieron en ese momento para el tema del combate al VIH en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como era la población trans y la población HCH, ¿verdad? De hombres que tienen sexo con otros hombres, esto ayudó a la población o al movimiento trans del país posicionarse y tener fondos de alguna manera para poder cubrir espacios políticos, y fue cuando así que logramos cubrir, por ejemplo, ciertos espacios, como por ejemplo creamos la mesa de justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde se crea el protocolo de atención a víctimas de población LGBTI. También se hacen en el 2015 las reformas. En el 2015, El Salvador es un país, es uno de los países con altos niveles de criminalidad. Veníamos de tasas que superaban, por ejemplo, los 23 homicidios diarios en un país prácticamente pequeño. Y la población de mujeres trans no era la excepción. En el 2015 obtuvimos alrededor de 15 asesinatos de mujeres, solo de mujeres trans. Y podamos decir, pero 15 asesinatos en un año no es lo mismo con un país comparado que tiene 20 homicidios diarios en ese momento en el país. Sí, pero la población de mujeres trans, se hizo un censo en el 2013 y éramos alrededor de 2.100 mujeres trans en todo el país, ¿verdad? No éramos una cantidad de mujeres trans grande, porque la población de El Salvador en el último censo que se hizo es aproximadamente de 6 millones de habitantes. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, la prevalencia de homicidios de mujeres trans es una tasa bastante alta, y la impunidad que surge de estos homicidios también es bastante alta, es alrededor del 90%. Del 100%, solo apenas un 10%, exagerando, que llega de alguna manera o se individualiza a los que cometen el delito, ¿verdad? Y se llevan a juicio. En el 2015 se hace la reforma al Código Penal, y en el Código Penal ya se tipifican los crímenes motivados por el odio. Cabe resaltar que estas, de alguna manera, reformas que se hicieron al Código Penal y que lo aprobó la mayoría de la Asamblea Legislativa en ese entonces, no fue tan fácil, porque las reformas, cuando nos llamaron los asesores jurídicos de la Asamblea Legislativa, nos dijeron, miren, si quieren que esta reforma pase, porque nosotros habíamos escrito solamente crímenes por odio, por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, ellos nos dijeron, para que esto pueda pasar, tenemos que reformar un poco la redacción. Y entonces, en la redacción de los crímenes motivados por el odio, incluidas las amenazas, se agrega un literal más, o sea, un agravante más, y ya dice, los crímenes motivados por nacionalidad, raza, sexo, etnia, condición política, condición económica, etc. Y al final queda orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, de alguna manera, a pesar de que dentro de la Asamblea Legislativa existe o reconocen la necesidad, ¿verdad?, de que haya una protección a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, pero principalmente a la población de mujeres trans, porque es la población de mujeres trans la que da la cara es la cara prácticamente de la población LGBTI, porque nosotras no podemos vivir, por ejemplo, como los hombres gay, que pueden vivir de alguna manera como le llamamos, en el closet, ¿verdad? Que no me gusta utilizar esa expresión, pero que es mal llamado estar en el closet, ¿verdad? Porque no somos ropa para estar en un closet. Pero la población de mujeres trans, ¿verdad? No podemos vivir así. La población de mujeres trans, ¿verdad? Somos la cara. Entonces, son las que cometen de alguna manera mayor discriminación y mayor violencia. Entonces, se hacen las políticas estas, se reforma el Código Penal en el 2015, y es hasta este año, increíblemente, es hasta este año, o sea, 2021, que
obtuvimos la primera condena, hace como 2 semanas, la primera condena por esta agravante, o sea, por los crímenes motivados por el odio. O sea, desde el 2015 hasta este día no se había obtenido ninguna condena por esta agravante, ¿verdad? Y se logra, o sea, que fue, digamos que de alguna manera algo histórico. Sin embargo, estamos enfrentándonos a una nueva asamblea legislativa con una mayoría tanto calificada como súper calificadísima. O sea, esta nueva asamblea legislativa puede aprobar leyes secundarias, puede elegir funcionarios de segundo grado, es decir, puede elegir procurador de los derechos humanos, puede elegir Corte de Cuentas de la República, puede elegir todas estas cosas. Sin embargo, esta nueva asamblea legislativa, que es una nueva asamblea legislativa pro el presidente Bukele, ¿verdad? Que el presidente Bukele, a pesar de tener una alta popularidad, pero el presidente Bukele no ha tenido de alguna manera una apertura al tema LGBTI y lo ha dicho públicamente, por ejemplo, en una entrevista que le hizo el residente Calle 13, porque él siempre se deja entrevistar por cantantes, por youtubers, pero nunca por periodistas realmente experimentados, porque él no puede de alguna manera expresarse o no se atreve a dar entrevistas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Periodistas profesionales. Entonces él lo dice abiertamente y le pregunta al residente si él está de acuerdo en el matrimonio igualitario. Y él dice, yo tengo amigos gays, pero no estoy de acuerdo en el matrimonio igualitario. Igual con la ley de identidad de género que está actualmente desde el 2018, que se le dio iniciativa de ley dentro de la Asamblea Legislativa, pero han pasado 3 años y esa ley continúa, por así decirlo, en el sueño de los justos. Nadie la quiere tratar y sin embargo la población de mujeres trans en este país y de hombres trans, porque también están incluidos dentro de esta ley, ¿verdad? Seguimos invisibilizados, seguimos sin acceso laboral, seguimos sin acceso a la salud, seguimos sin acceso a la educación, seguimos sin acceso a vivienda digna, ¿verdad? Porque los diputados de la actual Asamblea Legislativa, para ellos es otra cosa, hay cosas más importantes en el país que reconocer los derechos de las personas LGBTI, pero principalmente los derechos de las mujeres trans. Y no solamente en la Asamblea Legislativa, también la Corte Suprema de Justicia tiene demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, del matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, ¿verdad? Porque no pueden casarse, porque el Código de Familia aquí dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer así nacidos, ¿verdad? Entonces, y se quiere hacer una reforma, por ejemplo, a la Constitución que ha venido desde el 2012, ¿verdad? Donde sea dentro de la Constitución que de alguna manera se diga o se haga las reformas que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer así nacidos, como para blindar la Constitución, para que esto que ha pasado ahorita, que en la Sala de lo Constitucional se ha metido una sentencia de inconstitucionalidad para el Código de Familia, porque excluye, de acuerdo al artículo 3, que es el principio de igualdad en nuestra Constitución, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también está una inconstitucionalidad para la ley del nombre de la persona natural, quien es la ley que rige de alguna manera el nombre de las personas acá. Entonces tenemos esas sentencias, esas demandas interpuestas desde el año 2016 y hasta el día de ahora, ni la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ni la Asamblea Legislativa de alguna manera han dado cosas positivas, ¿verdad? De decir, sí, vamos a legislar o vamos a declarar inconstitucionales estas leyes. Sin embargo, seguimos esperando y de alguna manera con la salvedad de que podamos tener una nueva asamblea legislativa mucho más conservadora que la que tenemos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Carla. En un momento regresamos contigo para profundizar un poco más acerca de estas cuestiones de legislación que claramente vulneran el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans. Luana, ¿qué podrías compartirnos respecto a este aspecto de las acciones realizadas por tu país, Argentina? Bueno, como supongo que saben y conocen, Argentina ha sido pionera en las leyes
que reconocen derechos al colectivo LGBTIQ+. Ya en el año 2010 tuvimos la ley de matrimonio igualitario, que después de bastante debate y bastante confrontación con los sectores religiosos y de derecha, conseguimos que, como decíamos en aquel momento, los mismos derechos con los mismos nombres. Porque como premio consuelo nos querían dar una unión civil de menor categoría, y en ese momento se peleó mucho y se consiguió que el matrimonio sea exactamente el mismo en los términos jurídicos que establece el Código Civil para todo el mundo, ¿sí? Sin importar sexo, como se decía en aquel momento, o género, como sabemos hoy que corresponde decir. En el año 2012 tuvimos la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género establece, y es una ley pionera en el mundo, porque entiendo que es la primera que no requiere la patologización, porque no exige ni un aval médico, ni psicológico, ni nada para expresar el cambio. De hecho, en su artículo primero dice que es a solo requerimiento, y por ende no hace falta presentar nada. Con expresar la voluntad de cambio se hacen los trámites que corresponden, que el primero es el cambio de la partida de nacimiento, después viene el cambio del documento nacional de identidad, y listo. ¿Eso soluciona todo y el mundo es maravilloso? No, decididamente no. Porque un marco legal lo que hace es eso, establecer un marco legal. Hay un montón de cuestiones previas que vienen en el inconsciente colectivo, si se quiere, en la idiosincrasia, en las costumbres que vienen de arrastre, y que implican que ese cambio es muy lento, muy paulatino, y aún hoy todavía, 9 años después de la Ley de Identidad de Género, todavía enfrentamos problemas. Todavía enfrentamos problemas de discriminación. Mucha gente está convencida de que para que me reconozcan la identidad tengo que tener hecho el cambio del documento, cuando en realidad es al revés. El cambio registral, el cambio del documento, es un derecho, no una obligación. La ley en ningún lado establece que para que me reconozcan la identidad tengo que tener hecho el cambio de documento. Es al revés. Yo puedo pedir el cambio de documento, o puedo no pedirlo, y la identidad sigue siendo la misma, la que yo determino. Entonces, nos encontramos día a día con que vas a hacer el trámite de lo que sea, y te tratan por el nombre muerto, como se dice, porque tu DNI no está cambiado. Y te lo hace una empresa privada, te lo hace un particular, o te lo hace el propio Estado. Vas a un hospital público, y la persona que te recibe en el hospital público te dice, no, yo tengo que anotarte por lo que dice el DNI. No, vos me tenés que anotar por lo que dice la ley, por lo que yo te digo, y la ley me ampara. No, no puedo. Entonces, bueno, y han pasado 9 años de la ley. Han pasado 9 años de la ley, con lo cual una presumiría que ya es materia conocida. Como dije antes, lo que sucede es, ok, tenemos garantizado el derecho a la identidad por la ley. Ese derecho, en realidad, lo que hace es habilitar los derechos que vienen después. Ahora, en este preciso momento, estamos luchando para que en la Cámara de Diputados se trate el proyecto que ya está para ser tratado en recinto, de cupo laboral travesti trans, donde se exige que no solamente la Administración Pública Nacional, como fue el decreto presidencial de septiembre, porque en septiembre el presidente Alberto Fernández firmó un decreto por el cual toda la Administración Pública Nacional tiene que tener el 1% de su planta con personas travestis trans. Eso recién se reglamentó en enero y todavía estamos esperando la implementación. Recién empiezan a aparecer las primeras convocatorias. Ahora bien, ¿qué sucede? Eso es Administración Pública Nacional. ¿Qué pasa con los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, las universidades, que son entes autárquicos? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Todo eso no está obligado por ese decreto. Por eso estamos peleando
por la ley. Y cuando peleamos por la ley, en realidad, lo que estamos pidiendo no es el puesto de trabajo para la compañera que fue expulsada del sistema por el propio Estado, por la propia sociedad, ¿sí? Y que no pudo acceder a un puesto de trabajo. No es el puesto de trabajo en sí. Lo que genera el cupo laboral es sacar a las personas trans. Les recuerdo que la identidad travesti en nuestro país, en Argentina, tiene una connotación distinta a la del resto de los países. Así que muchas veces me van a escuchar hablar de personas travestis y trans, ¿ok? Si quieren después amplío la definición. Lo que digo es, el cupo lo que va a establecer es sacar del inconsciente colectivo que las personas travestis y trans somos un objeto de consumo, parados en una esquina, ofreciendo nuestros cuerpos, y somos la que trabaja en contaduría, en recursos humanos, en sistemas, en la recepción. Lo único que viene a hacer el cupo es devolvernos la calidad de persona. Que se nos quitó, que se nos ha quitado sistemática e históricamente, desde el propio Estado. Entonces, cuando desde la concepción liberal nos dicen, el artículo 16 de la Constitución habla de la igualdad ante la ley. La respuesta es, la igualdad ante la ley se puede plantear cuando las reglas de juego son iguales para todos. Cuando la base, cuando el punto de partida es diferente, es desigual, es inequitativo, no podemos hablar de igualdad ante la ley. Por eso el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, habla de la discriminación positiva y de emparejar la cancha. Porque no es lo mismo, a ver, estamos jugando 7 contra 11 con el árbitro en contra, entonces no es igual, no podemos hablar de igualdad ante la ley cuando las condiciones de base fueron diferentes, y fueron tremendamente diferentes, y no por una incapacidad propia, sino impulsadas desde el propio Estado y desde la propia sociedad. Esa exclusión, esa discriminación y todo, vino desde la propia sociedad y el propio Estado. Entonces, es el Estado quien tiene que responsabilizarse y corregir esas inequidades de base para que después sí podamos hablar de igualdad ante la ley. Yo no quiero un cupo. Dentro de 20 años, dentro de 30 años, yo no quiero estar hablando de cupo. Yo dentro de 30 años quiero que las personas trans y travestis estén en igualdad de condiciones para competir por cualquier puesto de trabajo. Pero para eso tienen que tener acceso a la educación, tienen que tener acceso a una vivienda adecuada, tienen que tener acceso a la salud. Históricamente acá en los hospitales, se le negaba la atención a las personas trans. Se les negaba la atención. Aún inclusive en los 90, cuando el HIV todavía era un monstruo, les negaban los medicamentos. Entonces, es muy importante que el Estado se haga cargo de esas décadas que han pasado y reconozca la identidad, como hizo en el 2012, que reconozca el cupo, que reconozca la reparación histórica para las que vivieron esas discriminaciones en los 80, en los 90, las pocas sobrevivientes que quedan. Y podamos pensar en construir, sí, una base igual para las futuras generaciones. Porque nosotros hoy tenemos infancias trans, ¿sí?, y travestis, que todavía se enfrentan con discriminaciones cuando van al colegio, porque en el colegio son incapaces de leer la ley e interpretarla, y pretenden registrar a una alumna trans por el nombre muerto, porque como los papás están separados, el papá no quiere firmar el cambio de identidad, y entonces la ley, como tiene un agujerito ahí, no permite que se haga el cambio. Entonces el colegio se agarra de eso y no le quiere reconocer la identidad. Entonces después no podemos hablar de los suicidios adolescentes por las infancias trans reprimidas, porque es el propio Estado el que les está generando. Entonces, como dije, ¿somos pioneros en las leyes? Sí. ¿Es el mundo color de rosa maravilloso y fantástico? Decididamente no. Pero estamos acá, las militantes y las activistas,
para recordarle al señor Estado que todavía falta muchísimo. Hay un camino muy largo que recorrer. Pero no vamos a bajar las banderas. Y no nos vamos a correr. Y no nos vamos a callar. Ni al closet, ni al calabozo volvemos nunca más. Gracias. Muchas gracias, Luana. Es muy interesante este punto central que abordas acerca del desconocimiento de los servidores públicos y de ciertos operadores de justicia, a pesar de que existe la legislación y que lamentablemente esta misma posee muchas veces algunas lagunas que perjudican a las personas trans. Pasamos con Ilsa. Ilsa, en un inicio tú nos comentabas el hecho del proceso de tu rectificación de identidad. Para ti, ¿cómo van los avances en México? ¿Las personas trans tienen igualdad ante la ley? Ilse, tu micrófono está apagado, Ilse. Gracias por decirlo. En México ya hay varias ciudades, ¿no? En las que, bueno, estados, donde sí hay una legislación. El año pasado, la OEA sacó un informe que se llama el reconocimiento integral de la identidad de género, y hace digamos, un análisis de esas legislaciones, porque tienen sus ventajas, digamos, sus desventajas si las comparamos. En Jalisco, bueno, en Guadalajara, pues la legislación sí permite el cambio a menores de edad, las demás no, y entonces así va pasando como hay que fijarnos, ¿no? Que sí nos permite y que no nos permite. En el caso de la ciudad de Querétaro, bueno, de la entidad, ha habido 2 iniciativas, ¿no? Que han pasado por la legislatura, pero como la mayoría son gobiernos, bueno, está conformado por diputaciones que vienen de banderas partidistas, como es el PAN, o sea, de partidos que se caracterizan por conservadores, así, digamos, esa es la palabra. Pues ha habido una resistencia y ni siquiera suelen pasar esas iniciativas a discusión, es decir, quedan en lo que se conoce como la congeladora. Pero también en este proceso digamos, de abogacía, las personas trans nos hemos encontrado, porque eso yo lo he vivido así muy en carne propia, a una instrumentalización, ¿no? Es decir, los grupos que están promoviendo o tratando de impulsar estas iniciativas no necesariamente tienen que ser trans, ¿verdad? Pero nos invitan o nos pretenden invitar solo para la foto o solo para momentos muy concretos de ustedes tienen que tomar la voz. Entonces nosotras, en la organización, nosotros, tenemos una visión donde no podemos seguir siendo este objeto, ¿no? O que nos estén instrumentalizando. Y entonces visualizamos una ética en la que uno de sus pilares sea la reciprocidad. ¿Y a qué nos referimos con ello? A que cuando nosotros compartimos nuestras historias, o sea, son historias de vida, pero tiene que ver con algo que pertenece a nuestra vida privada o muy íntima. O sea, como revelar un diagnóstico de salud, como contar un poco cómo es la dinámica familiar y cosas así. Y si nosotros no buscamos a partir de estas historias que contamos, que las otras personas también nos compartan sus historias, lo único que hacemos es ponernos en desventaja, ¿no? Caso muy concreto es que si yo lo primero que empiezo a presentar cuando me doy a conocer y digo, es una persona que tiene VIH y bla, 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 la otra persona sabe cosas de mí que yo no sé de ella, ¿no? Digo, también este es un riesgo en el activismo, pero hay que saberlo, digamos, tener conciencia de ello, ¿no? O sea, que se vaya generando una conciencia en este proceso. Entonces nos hemos encontrado ante una instrumentalización de la cual no queremos ser
parte y nos hemos sentido utilizadas porque no vemos ningún beneficio para nosotros como población. En concreto, pues si no se aprueba la ley, pues tampoco nunca haya habido un beneficio, y lo que sucede son las organizaciones que ya tienen muy amarrado como el echar a andar amparos, y lo que prácticamente quieren es que las personas trans sean un foco, ¿no? O sea, eso que conocen en la academia como esta bola de nieve, donde una persona le permite llegar a otra y así se van, y sin ninguna ética detrás. Entonces, lo que tenemos claro es que si no levantamos la voz, si no cuestionamos, nunca nos vamos a dar cuenta de cuál es la intención que hay cuando participamos, ¿no? De manera colectiva. Entonces, hay varios retos. Digamos, uno de ellos es también la sostenibilidad de nuestras vidas, porque ante dificultades para acceder a un empleo o a ingresos propios, lo único que se generan son dinámicas de dependencia. O sea, yo sé que todos somos dependientes de todos, pero cuando has pasado, digamos, por la universidad o en este juego de, pues, estoy haciendo algo pues, que me permita superarme, pues no se ve, no hay un resultado como tal, y entonces yo sí he llegado a la conclusión de que, pues, mi historia es, digamos, a lo que yo tengo, y yo sí puedo decir a quién se la cuento y a quién no se la cuento. Es decir, también puedo decir un no cuando a veces me invitan a participar. Y bueno, no sé si con ello respondí tu pregunta, o si esto derivó a otras interrogantes, pero básicamente retos siempre va a haber, ¿no? Y aquí también, como vamos creciendo, pues es un tema también intergeneracional, ¿no? De los diálogos que podamos generar entre distintas generaciones, pero para ello la visibilidad es bien importante. Enunciarnos, darnos a conocer los espacios, y en esas estamos. Entonces creemos que ahora con Queretran, pues es un espacio que nos tiene que fortalecer. Entonces, a mí sí me genera mucha emoción eso. Y ustedes recordarán, hay una frase es una teórica que revisan mucho en los estudios de género, y seguramente por ahí la conocerán, que es Gail Rubin, que tiene un ensayo, o sea, de los años 70, que se llama El tráfico de mujeres, ¿no? El sistema sexo-género. Y una definición que da de esa categoría, de ese sistema, es que los productos, ¿no? Hay productos que se generan, ¿no? y pasan como se transforman a través digo, no lo estoy diciendo literal, pero hay como un proceso de generización al hacer esos productos. Pues aquí habla de productos, y a mí eso me genera muchas ideas, porque justo lo que queremos también en Queretran es eso, es generar productos que nos permitan la sostenibilidad de nuestras vidas. Y esto lo voy a decir, nosotros decidimos constituirnos como sociedad civil porque hay otra figura legal que es la asociación civil, que se supone que se dividen entre quienes son lucrativas y sin fines de lucro. Pero pues siempre hay un lucro, o sea, al final de cuentas, ¿no? O sea, es como todo este tipo de cosas nos han replanteado de que pues también nosotras queremos generar ingresos, pero eso hay también un riesgo, siempre esta vigilancia, ¿no? De no caer en las dinámicas neoliberales y ese tipo de cosas. Bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Muchas gracias, Ilse, por tu participación y sobre todo por visibilizar que el reconocimiento de las personas trans debe de ser efectivo y no únicamente en aras de simular una inclusión. Eso es lo más importante. Y bueno, en estos momentos hago un llamado a todas y todos los que nos están viendo
para que si tienen alguna pregunta para nuestras panelistas, nos las hagan llegar por medio de los comentarios del live, ya que sería muy importante tener el punto de vista de cada una de ellas. Siendo así, pasamos a la tercera y última fase de este conversatorio, donde abordaremos lo relativo a los retos que enfrenta el transactivismo en nuestros tiempos. Si bien es cierto, la lucha LGBTIQ+ ha representado avances importantes en el rompimiento de paradigmas que plantean un retroceso de derechos y en la implementación de ciertas acciones afirmativas para su inclusión efectiva en la sociedad. Sin embargo, la discriminación sigue siendo un actor que afecta de manera desproporcionada el goce y disfrute de los derechos y libertades de las personas trans. En la sentencia del caso Atala Rifo y Niñas contra Chile de 2012, la Corte Interamericana resalta que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o bien para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que han vivido. En la fase anterior ya abordamos lo relativo al actuar de los países y los gobiernos. Ahora compete abordarlo no solo desde ese punto, sino también desde la parte social en general. Así pues, me permito preguntar a las presentes cómo combatir la discriminación. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el transactivismo a nivel de sus países y en general? ¿De qué manera podrían las personas que no están directamente involucradas con la causa aportar a derribar estos estigmas y estos estereotipos infundados? ¿Y qué llamamiento harían para aquellas organizaciones que se están centrando en atender estos problemas de las personas trans? Ahora vamos en orden inverso. Empezamos por Ilsa. Sí escuché bien, empiezan conmigo, ¿verdad? Sí. Ah, bien, entonces, a ver, estoy pensando de nuevo la pregunta y era, ¿cuáles eran los retos? Nuevamente, esa era la pregunta. Sí, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el transactivismo a nivel actual, tanto aquí en México como en general? ¿De qué manera se puede impulsar esta causa para derribar tanto la discriminación como los estigmas y los estereotipos que son a menudo infundados? Bien, mira, primero, bueno, son varias ideas y quiero empezar a ordenar. Cuando hablamos de transactivismo, o sea, hablamos de una palabra, a final de cuentas es una palabra compuesta. Por un lado, pensar el activismo, ¿sí? Y cuando le ponemos el prefijo trans, porque podría ser transactivismo, transformación, o sea, muchas otras palabras que se pueden formar. Entonces nos estaría hablando de estos tránsitos, ¿no? O sea, por lo que implica etimológicamente ese prefijo. Entonces yo quiero pensar que cuando hablamos de transactivismo, nos estamos refiriendo a un activismo renovado, un activismo incluso también con esa capacidad de transformación, con o sea, que no pierda su poder de disidencia, ¿no? Es decir, para que las cosas a veces también funcionen, hay ciertas eficacias. En la academia lo ubican como eficacias simbólicas, ¿no? Que tienen que suceder. Y al final, esa eficacia simbólica a veces se ha entendido como que haya grupos que se pelean, ¿no? Es decir, que haya oposición y que haya conflicto, que se generen tensión. Entonces, actualmente hay o sea, en la agenda política, por decirle de alguna manera, está muy marcado el tema de el discurso, los discursos de odio, ¿no? El transexclusionismo, lo que también le han llamado ideología de género. O sea, todo eso como palabritas que pueden tener esa calidad de conceptos que han servido para que otros grupos se organicen y empiecen a generar estos discursos súper de extrema derecha.
Entonces, ese es un reto, ¿no? Un reto es cómo respondemos y cómo de repente, cuando tu activismo inició dentro de un círculo meramente marcado feminista y de repente ya no te sientes parte de ese espacio. A mí me ha pasado, pero eso no quiere decir que yo ya no me pueda enunciar como feminista. Incluso yo soy más de enunciarme como transfeminista, pero he caído en cuenta de que estas palabras también, como cartas de presentación, a veces no conviene decirlas a la primera, ¿no? Hay que saber también de qué manera nos presentamos para que, más que generar fricciones a la primera, nos permitamos escuchar y nos permitamos dialogar. Entonces aquí pasaría como a la otra idea, que de repente todo se podría resumir a un tema de si hay espacios seguros o no seguros, o cómo nos sentimos seguras participando. Entonces, a mí, lo que decía un poco atrás, una de mis estrategias para sentirme segura es poder cuestionar, poder generar preguntas para de alguna manera poder revelar, poder revelar, ¿no?, la intención que hay detrás. Entonces, cuando hablamos ahora de no discriminación, ¿no?, del derecho a la no discriminación, eso ha servido también como categoría, decir, si no hay discriminación, es decir, se persigue el derecho a la no discriminación, por lo tanto, otros derechos se van a ver garantizados. Digamos, esa es la visión que yo localizo por ejemplo, en el COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, o el CONAPRED, que es una institución nacional, o en Querétaro surgió el Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación. Es decir, se enfocan en que no debe de haber discriminación, ¿no? Es decir, pero luego me he encontrado, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos de los consejos, ¿no?, de estos institutos, que siempre el tema de la discriminación va relacionado a cómo reconocemos nuestras diferencias, ¿no? Y cómo se van generando distinciones que más que generen exclusión, nos permitan, pues, agruparnos. Es algo así como incluso muy utópico, pero a mí lo que me preocupa luego a veces a nivel institucional es que hay prácticas muy precarizantes, muy violentas que se van generando, como que estas instituciones lo que hacen es bajar recursos, ¿no? Y hay un sistema siempre así como por honorarios y entonces como que eso yo creo que no tampoco se ha cuestionado, y que es un espacio como para cuestionar las dinámicas a veces laborales que están en esos espacios, que pueden caer en lo que no queremos, ¿no? Desde nuestros activismos o transactivismos, porque tampoco creo que se vale que cuando hacemos activismo y logramos un puesto en estas organizaciones, que seamos como hacerle la chamba, ¿no?, a las instituciones a costa de abandonar una lucha política, ¿no? Eso hay que lidiar. Yo por eso no me ilusiono por entrar a las instituciones, más bien le apuesto a proyectos colectivos y le apuesto a que hay que generar productos, porque sí, hay que generar actividades económicas. La economía nos condiciona de muchas maneras, y ¿por qué no podemos nosotras también generar esas visiones? Muchas gracias, Ilse, por tu valiosa participación. Ahora pasaremos con la participación de Luana, por favor, respecto a esto mismo. Justo me agarraste comiendo, perdón. Una disculpa. A ver, yo identifico en la pregunta, te la dividiría en dos partes. Por un lado, tenemos de cara a la sociedad, ¿cuáles son los desafíos? Y los desafíos, claramente hablamos de visibilización, pero no solamente de visibilización, porque digamos que ya tenemos como colectivo un cierto nivel de visibilidad, sino también de la concientización. ¿De qué significa ser trans? ¿De qué ha significado históricamente ser trans?
de cómo llegamos hasta acá, de por dónde tuvimos que pasar, de todas esas cosas que van a generar no solamente una empatía, si se quiere, pero también una comprensión de por qué las necesidades que se plantean. Pero por otro lado también, yo, y acá voy a ser un poco antipática, históricamente las organizaciones LGBTIQ+, han usado al colectivo trans para la foto, porque era muy cool y muy moderno ponernos, contar nuestras tristes historias, conmover a las audiencias y después usar todo eso para obtener beneficios para la organización o para algunos pocos integrantes de esas organizaciones. Y casualmente en general son personas cis. O sea, siempre la trans para la foto, y cuando había que realmente hacerse cargo de los, no sé si beneficios, pero por lo menos de lo que generaban esas acciones, quienes las usufructuaban eran estas personas cis, siempre como liderando esas organizaciones. Entonces, por lo menos en nuestro país, hoy las personas trans como que nos estamos organizando un poco mejor. Esta cuestión siempre de eterna competencia que nos ha estigmatizado, que nos ha dividido como colectivo, como que estamos tratando de dejarla de lado y madurar un poquito desde lo político, para decir, a ver, con nuestras voces, se acabó eso de que hablen por nosotras, de que decidan por nosotras, de que nos saquen a pasear de la manito y después nos guarden adentro de un cajón. Acá estamos nosotras, hablamos por nosotras, peleamos por nosotras, tenemos la capacidad y tenemos representantes dentro del colectivo que son perfectamente capaces de ocupar una banca en cualquier cuerpo legislativo, a cualquier nivel. Entonces, basta de hablar en nuestro nombre, basta de esta cuestión. Eso apuntado al colectivo y bueno, nada, del otro lado, lo que te dije, los desafíos son que a nivel general, la sociedad entienda que primero que ser trans no es un crimen, no es una enfermedad, no es un delito, no es, no estamos poseídas por ningún demonio, ni nada por el estilo. Somos personas que tenemos derechos y somos personas que necesitamos que se nos respete como personas, básicamente. Así que creo que esos son los desafíos que enfrentamos para adelante. Gracias. Muchas gracias, Luana, por todas tus palabras, que estoy segura han llegado a más de una y un receptor y cambiarán el paradigma para bien. Carla, ¿con qué palabras podrías cerrar para decirnos cuáles son los principales retos que enfrenta el transactivismo actualmente y de qué manera impulsar la causa a fin de eliminar todas estas problemáticas que giran en torno a esto? Gracias. Bueno, quizás para comenzar hay que decir algo bien claro. El Estado no otorga derechos en ningún país. El Estado reconoce derechos. Pero para que reconozcan estos derechos los estados de los derechos humanos, ¿verdad? Hay que hacer la lucha. Si tú no luchas, no defiendes tus derechos, el Estado nunca te va a otorgar derechos, nunca te lo va ni a reconocer. Entonces creo que ese es el principal reto del transactivismo. El primero, en los países, por ejemplo, que aún no hay una ley de identidad de género, es que te reconozcan tu identidad. Actualmente, los estados que no cuentan con una ley de identidad de género, la población trans continúa
viviendo ilegal en sus propios países. Porque nuestros documentos de identidad no concuerdan con lo que expresamos nosotras exteriormente o cómo nos autoidentificamos. Eso quizás es uno de los principales retos. Segundo, y ya lo decía Luana, a pesar de que en Argentina es a 9 años de la ley de identidad de género, pero aún continúa con la discriminación. Es decir, la ley de identidad de género solamente es un instrumento legal que te sirve a ti para darle vida a la ley. O sea, eres tú la que le da vida a la ley, ¿a través de qué? A través de hacerla cumplir. Pero si tú no tienes un marco legal, no puedes ni siquiera reclamar. Entonces, ese es uno de los principales retos del transactivismo. Y con la ley no significa aquí ya todo es color de rosa, ya vivimos en el paraíso, etc. No. Un claro ejemplo es toda la normativa internacional, las normativas nacionales que existen, por ejemplo, para la protección de las mujeres en toda su diversidad. Sin embargo, aún las mujeres cisgénero continúan con una alta represión por parte de los estados heteropatriarcales, ¿verdad? Que aún no reconocen derechos de las mujeres y que aún continúan violentándole a las mujeres. Entonces, ese es uno de los principales también retos. O sea, el transactivismo primero debe de llegar y cumplir, ¿verdad? Que el Estado reconozca nuestros derechos. Por lo menos en el lado del Salvador así es. Ahorita estamos peleando porque reconozcan nuestros derechos, porque dejen de matarnos, ¿sí? Porque tengamos acceso digno a la educación, a vivienda, salud, a seguridad alimentaria, que la población trans no lo tiene, ¿sí? Creo que hay que también trabajar mucho el transactivismo, perdón, el transfeminismo. Y lo digo porque muchas veces hay un ala del feminismo que no reconoce los derechos de las mujeres trans. Y es triste porque nos dicen, por ejemplo, que nosotras nacimos con el privilegio de haber nacido hombres, ¿sí? Porque nuestro sexo asignado al nacer es de un hombre. Pero nosotras como mujeres trans somos no solamente discriminadas, sino que muchas veces, no sé cómo usar la palabra, pero realmente sufrimos una discriminación, pero es como una, no puedo reconocer la palabra, pero como nosotras renunciamos a ese privilegio, ¿sí? Que nos otorga de alguna manera el machismo, el heteropatriarcado, ¿verdad? Nosotras recibimos una discriminación muchísimo más grande. Sufrimos violaciones. Entonces, reconocer esto, que no nacimos con privilegios, ¿sí? Nosotras no hemos nacido con privilegios, entonces tenemos que de alguna manera luchar por eso. Y luchar, por ejemplo, también, que otro de los retos que tiene, es que toda esta normativa internacional, ¿sí? Que está elevada, por ejemplo, en el derecho a la igualdad y no discriminación, que es un principio que puede estar elevado en alguna manera al jus cogens, o sea, a una norma imperativa internacional, ¿verdad? Eso es uno de los retos que tenemos también, pero también reconocer, porque también el Estado o los estados, una arma que tiene es dividir a la sociedad civil. Y las mujeres trans no estamos de alguna manera exentas de esto, ¿sí? Entonces nos ponen a competir a organizaciones de sociedad civil con otra por varias circunstancias, muchas veces probablemente económicas, ¿sí? Para sostener la lucha, porque la lucha no solamente se sostiene, ¿verdad? Con tu voluntad, también hay ciertas circunstancias que también hay que vencer, ¿verdad? Y superar estos obstáculos es difícil. Entonces, creo que esto es una lucha
constante que probablemente lo vamos a pasar a la siguiente generación, ¿verdad?, de mujeres trans, porque la discriminación de alguna manera no se va a derrumbar completamente de la noche a la mañana, ¿sí? Van a tener que pasar muchos años para que las sociedades reconozcan que el derecho a la igualdad y la no discriminación va emparejada también con otro principio, que es el principio de equidad, ¿sí? No puedes hablar de igualdad cuando no estás en las mismas condiciones de los demás. Pero para estar en las mismas condiciones de los demás, es necesario que esto vaya emparejado con el principio de equidad y poner a los demás, a los que están en estas condiciones que no están en estas condiciones de igualdad, con este principio de equidad poder poner. Entonces sí, aunque la gente diga que no son derechos especiales, no son derechos especiales de la población LGBTI. Son derechos que te pongan en igualdad de condiciones de las demás personas. Entonces creo que esos son los retos que tenemos como mujeres trans y en nuestra lucha con el transactivismo. Gracias. Muchas gracias, Ilsa, Carla, Luana y Katy. Gracias por aceptar la invitación en primera instancia y también por acompañarnos y honrarnos vertiendo información tan importante desde su experiencia. Y no queda nada más que reafirmar que son mujeres muy capaces, admirables e incansables en su lucha. Gracias. Cedo la palabra a Eric. Muchas gracias, Marlene, por tu moderación y nuevamente agradecerles a nuestras invitadas por toda la información que han vertido este día en este conversatorio, porque su visión desde la región, desde Latinoamérica, nos ha nutrido bastante a todos los que les estamos observando. Estamos muy agradecidos por su presencia y bueno, esperemos contar con ustedes en el futuro para cualquier otro conversatorio y pues nada, muchísimas gracias. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Andrea. Bueno, a mí, ya nada más, yo estoy aquí por parte de la Comisión de Igualdad de Género. Quiero agradecerles muchísimo que hayan dado esta parte de su tiempo. Sin duda alguna nos dejan un aprendizaje significativo gracias a sus experiencias profesionales, pero también personales, pero también a la parte profesional y a su visión del derecho y cómo está constituido el derecho actualmente y las críticas válidas que hacen sobre el uso instrumental de la identidad y también sobre algunos feminismos excluyentes. Sin duda, tenemos que trazar el mejor camino para poder hacer las cosas correctamente e impulsar desde el derecho que se sigan respetando y reconociendo los derechos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, todas y todes. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y nada, a disposición siempre.